Los 10 años del gobierno de Joaquín Balaguer, 1986-1996. Joaquín Balaguer volvió a ser presidente de la República Dominicana en 1986, luego de 8 años de ausencia en el poder y de haber marcado a la sociedad dominicana en su gobierno de los 12 años. 2 años antes, en 1984, el Partido Reformista se alió con el Partido Revolucionario Social Cristiano y se formó el actual Partido Reformista Social Cristiano, PRSC. Balaguer, quien tenía 80 años y era casi ciego por completo, se presentó como candidato de este partido en las elecciones de 1986, aprovechándose del fracaso del gobierno de los 8 años del PRD y de la división interna que se produjo en el mismo. Derrotó con un escaso margen de votos al candidato por el PRD, Jacobo Macluta. Joaquín Balaguer gobernó de nuevo por 3 periodos consecutivos durante 10 años, los cuales fueron diferentes a su mandato anterior, el gobierno de los 12 años, que se caracterizó por la represión y el maltrato. En este nuevo mandato fue más liberal, respetó los derechos humanos y fue tolerante con partidos de oposición, aunque no dejó de usar sus métodos de represión caudillistas y su política de populismo. El inicio de su gobierno se caracterizó por un cambio en la forma de manejar la administración pública y por su apego al desarrollo de infraestructuras como medidas para incentivar la economía, tales como la construcción de carreteras, hospitales, puentes, proyectos de viviendas y escuelas, lo que ayudó a enfrentar el desempleo, aumentar el flujo de dinero y la capacidad adquisitiva de amplios sectores. Sin embargo, esta política económica produjo una inflación que provocó un drástico aumento en los productos de primera necesidad y la inconformidad de la población. Para 1990, la crisis económica agudiza, marcada por la escasez de productos y la crisis energética. En el marco de esta depresión económica se inició una política neoliberalista, produciéndose un reordenamiento del aparato productivo que se basó en la economía de servicios, especialmente en las zonas francas y el turismo, como método para dinamizar la economía nacional. La República Dominicana pasa a ofrecer y servir en lugar de vender. La aplicación de estas medidas neoliberales produjo más divisas y un equilibrio en la balanza de trabajos, pero también produjo la acentuación de la miseria en la periferia de las ciudades, el éxodo migratorio hacia el extranjero y el deterioro de la producción agropecuaria. Elecciones de 1990. Balaguer continúa. En 1989 se inició la campaña para las elecciones a celebrarse en 1990. El descrédito de los gobiernos del PRD, además de las continuas luchas internas, lo llevaron a una nueva y mayor crisis política. Por el contrario, el Partido de la Liberación Dominicana salió beneficiándose de esta crisis. El PLD había logrado una gran popularidad y era previsible que el debate se daría entre este partido y el PRSC. Todas las encuestas otorgaban el triunfo a Juan Bosch sobre Balaguer y sobre José Francisco Peña Gómez. Las elecciones se llevaron bajo denuncias de irregularidades, como la compra de cédulas electorales por parte del partido de gobierno, así como la insistencia de militares y policías en las urnas de votación. Finalmente, el 16 de mayo de 1990, Balaguer es reelegido como presidente con el 35.1% de los votos. La denuncia de fraude no se hizo esperar y se produjo una crisis postelectoral. Los militares fueron lanzados a las calles y se decretó un toque de queda. 2 meses después, la Junta Central Electoral proclama por 5ª vez a Joaquín Balaguer como presidente de la República. Este segundo período se caracterizó por el descontento generalizado del pueblo y el deterioro de la situación económica, acompañada de la devaluación del peso dominicano en un 50% ante el dólar. Balaguer
retomó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se iniciaron así un programa de reestructuración económica sustentado en la reforma arancelaria y financiera, y además se promulgaron nuevos códigos de trabajo y tributario. En vísperas de las elecciones de 1994, el panorama general no podía ser menos alentador. La mayoría del país reclamaba un cambio político. Elecciones de 1994. Sigue en el poder Joaquín Balaguer. Para las elecciones de 1994, las tres candidaturas principales eran, al igual que en 1990, las de Joaquín Balaguer por el PRSC, José Francisco Peña Gómez por el PRD y Juan Bosch por el PLD. Balaguer obtuvo un 42.3% frente al PRD, que obtuvo un 41.6%. Estas elecciones fueron muy cuestionadas. El proceso fue alegadamente viciado. Las alteraciones se produjeron desde la propia Junta Central Electoral, que envió a las mesas electorales un patrón electoral alterado. Se sustituyeron, duplicaron y multiplicaron los votantes inscritos. El fraude fue fácilmente detectado, pues los partidos políticos habían recibido con anterioridad un patrón original. Los observadores internacionales, la OEA, los Estados Unidos y la Generalidad de los partidos forzaron a la creación de una comisión de verificación que fue integrada por funcionarios y técnicos de la propia Junta Central Electoral. Esta comisión presentó un informe donde se comprobaban las irregularidades. Este informe fue desconocido por la Junta. La campaña de denuncia propiciada por el PRD, organizaciones de la sociedad civil y las presiones internacionales forzaron a Balaguer a negociar. La campaña de denuncia propiciada por el PRD, las negociaciones de la sociedad civil y las presiones internacionales forzaron a Balaguer a negociar. Se produjeron encuentros entre Balaguer y Peña Gómez, auspiciados por la OEA y su embajador John Graham, y la Iglesia Católica representada por Agripino Núñez Collado. En estos encuentros, Balaguer propuso un pacto por la democracia, en el que planteó permanecer en el poder por un periodo de 2 años. Finalmente, se acordó la reducción del gobierno de Balaguer a 18 meses y la celebración de las elecciones el 16 de noviembre de 1995. Mediante un trastrueque de documentos, se firmó un pacto por la democracia diferente al acordado. El pacto convocaba a elecciones el 16 de mayo de 1996. Además, se estableció el sistema de doble vuelta exigiendo un 50% en los votos para el triunfo. Fue modificada la Constitución para reducir el periodo a 2 años, cambiar el sistema electoral que estableció la no reelección y el sistema de doble vuelta. Además, se separaron las elecciones congresionales de las presidenciales. El 16 de agosto, Balaguer tomó posesión por 6ª vez como presidente de la República. Anunció su determinación de llevar adelante su plan de construcción. Una parte importante del gasto público se concentró en la terminación de las obras de construcción, lo que produjo el abandono de los servicios públicos y el descuido de todos los compromisos contraídos con suplidores internos. Antes de su mandato de 1986, Joaquín Balaguer ya había tenido vinculaciones políticas en el país. Fue uno de los colaboradores más eficientes del régimen trujillista, hasta ser catalogado como ministro útil de Trujillo. Para las elecciones de 1986 ya había sido presidente de la República en 2 ocasiones, una dentro de la dictadura de Trujillo y otra en 1966, esa vez para durar 12 años en el poder, los que por un lado dejaron obras extraordinarias que contribuyeron al crecimiento del país, por otro lado significaron terror, corrupción, persecución y cárcel que llenaron de luto e inseguridad al país. Los gobiernos de Balaguer también se distinguieron por la constante inversión u apoyo del extranjero, especialmente de Estados Unidos.
El mismo presidente norteamericano Lyndon Johnson y su equipo de seguridad consideraron como el hombre del futuro de la política en República Dominicana. Jimmy Carter también una vez lo felicitó diciendo: "El presidente Balaguer ha sido un ejemplo para todos los líderes en esta nación y su gente, que lejos de un gobierno totalitario, llevan al país cada vez más a la democracia". Su mandato de los 10 años viene de una histórica transferencia de poder que suele señalarse como el final del post-trujillismo y el inicio de la despolitización del ejército y el verdadero tránsito a la democracia de la República Dominicana. Se trata de 8 años en el que el Partido Reformista Dominicano gobernó el país. Tanto Antonio Guzmán como Salvador Jorge Blanco se caracterizaron por sus formas democráticas de gobernar. Sin embargo, tras sus gobiernos, el país quedó sumergido en una crisis económica, escándalos de corrupción y fuertes conflictos internos en el PRD, lo que relanzó el gancho electoral de Balaguer, que entraba en su 8ª década de vida. Los 10 años de Balaguer dejaron herencias marcadas en el país que aún se sienten hoy. Dejó el país sumido en el trajín de las obras públicas, sobre todo en las infraestructuras de transportes, y con un sector turístico en expansión. Este fue el periodo de descontrol de la frontera dominico-haitiana, con lo que se iniciaron importaciones masivas de obreros haitianos para la industria de la construcción. Esto ha provocado una inmensa oleada de ciudadanos haitianos en el país, muchos de manera ilegal. Además, se marcó la servidumbre de la deuda externa, el alto desempleo y el bajo nivel de ingresos fiscales. Después de la época balaguerista, también son comunes las campañas al más viejo estilo populista, que busca el contacto humano repartiendo a los congregados obsequios y los más famosos sobrecitos llenos de dinero. Por otro lado, Balaguer siempre fue la cabeza del PRSC. Después de su muerte, las divisiones denotaban la incertidumbre general por el futuro del partido. Hoy, aún el partido se encuentra activo y ocupa el 3er lugar en popularidad. Sin embargo, muchos afirman que Balaguer se llevó el PRCC a la tumba.